Don José. Ese accidente de Roldoso exactamente unos 3 meses 3 meses, exactamente. antes del accidente de Omar Torrijos, el 31 De julio. de julio de 1981. Bueno, 2 meses. Cerro Marta, Un mes. Coclecito. Una semana. Vamos a ver las cifras que tenemos del COVID Panamá. Y ahí Noemí nos está mostrando la primera gráfica que tiene que ver con el desarrollo de los casos en Panamá. Le doy las cifras y déjeme la gráfica un momentito allí. Déjeme quitarme los lentes. 374.121 casos. 374.000, llévesela en la mente. 374.000. La positividad global es de 14,4. Ayer hubo 347 casos que quedan reflejados en la gráfica, de un total de 6.466 pruebas para un índice de positividad de 5.4. En forma consistente, salvo un día, hemos estado por encima de 5%. Aquel indicador epidemiológico, alguien dice, bueno, arbitrario todos los indicadores, es un punto. Es como cuando el RT se puso 1, porque los estudios demostraban que cuando estaba por debajo de 1, estábamos más en control de la pandemia. Entonces nosotros nos estamos moviendo, nos estábamos moviendo por debajo de 5, por espacio de varias semanas, ahora nos estamos moviendo por encima de 5, salvo un día. Ahí están los números que nos indican a nosotros que vamos a una alza leve, pero vamos a una alza. Vamos a una alza en los casos. Si me da la siguiente gráfica, Noemí, por favor. Ahí están una de las indicadores epidemiológicos importantes que usted debe dar. Le doy el RT. Primero, el RT que calculó el MINSA para la semana pasada, y ese es el que usamos nosotros oficialmente, es de 1.19 para la semana epidemiológica que ocurrió hasta el día en que nos lo dieron martes pasado. Ellos, este martes, espero que nos den el de ellos. Les doy el que nosotros hemos calculado para esta semana de 1.10. En el anterior, nosotros habíamos calculado 1.05, 1.10. El índice de reproducción en nuestro cálculo al alza, en un margen de error de 2.5%. Recuerde que el índice de reproducción es un umbral en la que está por debajo de 1, es importante porque nos da el nivel de control que tengamos de la pandemia. Entre más lejos esté del 1, usted por debajo del 1, entre más alto está por encima del 1, tendremos estos casos. Fíjense lo que nos dice esta gráfica, que es la gráfica de los casos activos. Nosotros hemos estado subiendo en forma paulatina. Estábamos en 3.800 y ya vamos por 5.887 casos activos. Hemos subido de 1,1 a 1,6%. El índice de recuperación es de 96,7, es el más alto de recuperación de América Latina y dice mucho del trabajo que hacen nuestros médicos internistas e intensivistas que trabajan en nuestros hospitales públicos y privados, de todo el equipo médico que los acompaña, infectólogos, ahí hay muchos médicos, no solamente eso, sino hay cardiólogos, porque hay gente especialista en neumología, están nuestras enfermeras, los paramédicos, en fin, a todo ese equipo que trabaja allí. Nosotros hemos logrado mantener la tasa de letalidad en 1.69. Sin embargo, ayer hubo 3 muertos, pero en el caso de la positividad, ahí están los indicadores diciéndonos con claridad, estamos aumentando. Y ahí es donde está la gente que va a qué cosa, aislados en las casas, aislados en hospitales, en camas en los hospitales o en cuidados intensivos. Si me pasa la gráfica, ahí vamos al alza, en casos, ahí está. Y fíjense que ahí nos está demostrando, en casos de hospitales, en sala 378, cuidados intensivos en 58, ha aumentado la gente en sala en Chiriquí. Y por eso el director de la Caja del Seguro Social está hablando de refortalecer la caja en Chiriquí. ¿Y por qué? Aunque la presión todavía no sigue siendo, no es alta, nosotros tenemos capacidad todavía, sigue aumentando la presión. Y hay quienes piensan que estamos en el inicio de ese proceso de ascensión a una tercera ola. Mire la curva ahí arriba y nos está indicando los problemas que tuvimos cuando llegamos a tantos pacientes. Nosotros tuvimos en 200 y tantos pacientes en cuidados intensivos. No, 200 no, 274 y 2.400 en cama. Pásame a la siguiente gráfica, Noemí, por favor. Ahí está la mortalidad que nos está dando un vaivén, que nos está indicando que el virus está aquí. Tuvimos 2 días de 0, pero
igual, los últimos 4 o 5 días estamos oscilando entre 2, 3, 4, 7, 9, contando los que aparecen. Recuerde que hay gente que muere y hay que hacer, depende de dónde muera, ¿no? Y hay que hacer, si se muere en su casa, hay que hacer autopsia, hay que hacer todos los movimientos, y es por eso que probablemente no aparezcan. Deme la siguiente gráfica. Esta es la que quiero que miren con atención. Esta mire la mortalidad por semana. Mire lo que nos ha pasado en la última semana. A la anterior estaba en 25 y ahora estamos en 35 muertos. Ahí está. Contando que hubo 2 días esa semana que no hubo muertos. Fíjese los números que nos están prendiendo luces. Y ponga la positividad, Noemí, por favor. Mire, esa es de barra. Ahí está. Y nos está indicando en la positividad que nosotros pasamos de una zona de confort, de control del virus, a una zona en la que estamos todavía en ciertos niveles bajos, pero bajos hacia arriba. La tendencia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la dinámica del virus durante las últimas semanas nos está dando a nosotros indicadores de que él está sobrepasando el arrinconamiento que lo teníamos. El indicador de reproducción del virus va al alza. El indicador de casos activos está al alza. El indicador de positivismo se mantiene por encima del 5. Nos movimos de la zona de confort de entre 2,3, 3,2, 4. Ahora estamos en una zona entre 5 y 5,7. Si usted mira comparado con la región, comparado con nuestros vecinos, usted puede decir, bueno, pero nosotros estamos súper bien. Sí, pero estábamos mejor. Nosotros tenemos que prestar atención. ¿Qué cosas nos favorecen en este momento? Llegaron 204,000 vacunas AstraZeneca. La vacunación es un camino que nos pone a nosotros en la ruta de arrinconar en un salón callejón sin salida al virus. Hay que vacunarse. Hay gente que está en la lista y no va a vacunarse. AstraZeneca, que se vacuna, usted tiene nada más que pedir y va a estar en varios puntos. Va a venir más vacunas. Vacúnese. Y si usted tiene que decidir entre vacunarse al COVID y decidir o ir a la vacuna de la influenza, y prefiere el COVID. Pero una vez que se vacuna de COVID tiene que esperar 15 días antes para ponerse la otra vacuna. Sobre todo a las personas, porque en el caso de la vacuna de influenza, la población no es toda la población, es una parte de la población, que son los niños, los mayores de 60 y la gente con enfermedades congénitas serias. Entonces, la población del virus es toda la población. Entonces, nosotros ahora mismo, entre vacunas, hemos avanzado mucho, vamos a llegar al 1.000.000 de vacunados, que es una cosa importante, y seguiremos con mayor ritmo en la vacunación. Eso es importante, pero mientras llegamos a niveles adecuados, no hay que descuidar, bajo ninguna circunstancia, las medidas de mitigación. Y hay gente creyendo que esto ya se acabó. No, no, no. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, hemos tenido aperturas y hemos manejado la pandemia bien. No perdamos el ritmo. Una cosa, la variable A, que llamo yo la variable epidemiológica de la pandemia, la tenemos que tener bajo control para que la variable B, que es la reactivación económica, pueda ir a mayor velocidad y mayor apertura que nos permita a nosotros recuperar empleo. O sea, el problema de nosotros, aparte de esto, es el desempleo que ha generado todo esto y la informalidad. ¿Bien? Bueno, pasemos a otras cosas inmediatamente, rápidamente, Fernando, antes de la entrevista. Primero, quiero hablarle sobre la lotería. Y le quiero decir a nuestros amigos de la Junta Directiva de la Lotería Nacional y a los amigos del gobierno. Cuando se trata de instituciones de esta naturaleza, en donde está en juego la credibilidad de quienes manejan la institución, no hay espacio para la duda. No hay espacio. No hay la menor duda que la actual dirección de la lotería ha perdido la confianza de quienes venden lotería y de quienes juegan lotería. Entonces aquí no hay ningún camino. Aquí no hay pasos intermedios. Tiene que haber rápidamente una sustitución de una nueva directora.
Eso no quiere decir que ella sea culpable de algo ilegal, no. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que abrir el país, tiene que abrir una investigación ahora de carácter judicial con respecto a ver qué es lo que pasó. Y esta dirección, su permanencia allí, constituye un elemento importante de desestabilización. Entonces, ¿para qué vamos a seguir en esto? Saquen a la, no que separarla, no, cambien la directora y pongan a un director o directora que pueda generar rápidamente un sentido de confianza y haga una remoción de esto. Esto se agrava por las declaraciones que hizo ayer en un periódico, La Prensa, particularmente en el Knockout, de la periodista Flor Mirachi. Flor Mirachi, el vicepresidente de la Asamblea, el diputado Tito Rodríguez. En donde él dice, no, lo que pasa es que los billetes los distribuye Pancho Rodríguez. Pancho Alemán, perdón, con Pancho Rodríguez. Pancho Alemán. Pero ¿y esto qué es? Entonces cada vez surgen noticias y ni siquiera voy a entrar a discutir la veracidad de una noticia. Recuerde que en comunicación la percepción es verdad, sea mentira o no. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Primero hay que salvar la institución, aquí no hay ningún otro remedio. Y creo que han demorado mucho en hacer esto. Entonces la bola se está extendiendo y si ustedes le preguntan a los billeteros, la gente comienza a decir, yo no voy a jugar. Y a veces le parece pequeñito lo que se dice, la corrupción pequeña o grande es mala, no importa el tamaño, pero la gente comienza a inventar cosas y lo que hoy podía ser $100,000, mañana lo convierten en 10 millones, pero da igual robarse $100,000 que 10 millones. Da igual, es un delito. Entonces, yo lo que quiero plantear con esto es que esta institución, que tiene, digamos, está arraigada en la conciencia del panameño desde la época de Porras, es una institución que tiene el cariño de la gente. Bueno, para que vean el poder que tenía la lotería, la oficina del arzobispo antes de que Porras la nacionalizara estaba dentro del edificio de la lotería. Tú para llegar al arzobispo tenías que pasar por la oficina del director de la Lotería Nacional, cuando era privada. Y la gente confía en la lotería y ya comienza a dejar de confiar en la lotería. ¿Usted recuerda lo que pasó con la caja de ahorro? ¿Qué hizo el gobierno? Rápidamente vio. Ahora le traigo otro caso, el caso de la dirección de la policía. El gobierno separó al director de la policía, Gabriel Medina, y lo hizo en el tiempo que tenía que hacerlo. No podía dar más vuelta. Lo que pasó en ese video, esa es la responsabilidad del director de la policía y del directorio que está ahí. Entonces, yo les quiero leer esto que mandó Felipe Camargo, que dice el interés nacional. El interés nacional es un tema, dice Felipe Camargo, poco conocido y debe ser materia de estudio de los mandos de la Fuerza Pública de Panamá como parte fundamental de su formación superior para estar a la altura de los desafíos y que conozcan la razón del Estado panameño y las políticas del poder nacional cuando sean designados jefes de los diferentes estamentos de la Fuerza Pública. ¿Qué es lo que pasa con la doctrina de la Policía Nacional? La primera cosa que debe saber los estamentos de seguridad es que ellos no son deliberantes. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no definen absolutamente nada en el campo de la política interna ni en el campo de la política externa. Absolutamente lo pueden hacer. Está prohibido por la Constitución. Pero es que el problema, nosotros venimos también de una policía donde se perdió el escalafón, traían gente que estaba jubilada y les zampaban rangos y los iban elevando. Pero bien, claro, ellos querían que eran fiscales, ellos se querían jueces, ellos empezaron a creer que ellos estaban ellos eran los reyes del mambo. Entonces, ha venido un deterioro continuo, como lo ha señalado Fernando, con mucho... fíjese la cantidad de comisionados que tenemos nosotros para el pie de fuerza que tenemos. Más de 300 comisionados y la cantidad de jubilados con altos salarios, violando un principio de la Constitución, que es el principio de los fueros y privilegios. Estamos creando un grupo de privilegiados y cuando queremos sacar un comisionado lo que pasa es que lo jubilamos. ¿Y quién paga eso? ¿A dónde van? Además que un hombre de 51, 52 años está en pleno uso de su vida y él va a seguir haciendo otras cosas. Pero además de eso, en los mandos bajos se va generando un sistema de desconfianza porque se saltan los mandos. Y en cierta medida se ha politizado la Policía Nacional. Entonces, este es un peligro para la propia policía, la propia institución. Tiene que garantizar sus ascensos, su credibilidad, tiene que garantizar que ellos son los que deben defender la Constitución. Entonces, ¿qué pasa?
esto ha provocado y facilita la entrada del crimen organizado dentro de la institución. Permite que la policía crea, como pasó con el Consejo de Seguridad, que es un instrumento de persecución política. Sí, una Gestapo. Entonces, las democracias no necesitan eso. El presidente de la República necesita gente con conocimiento político y con inteligencia política. No inteligencia policial aplicada a la política desde desinformación y de levantamiento falso, como ocurrió aquí, que se hicieron investigaciones dirigidas a dañar a determinadas personas. Entonces esto es un riesgo y esto pone en evidencia la necesidad de reformas estructurales al Estado Nacional. Yo creo que el presidente actuó correctamente al separar al director de la policía, pero ahí no está solamente el problema. El problema es qué está pasando dentro de esa estructura de manera que garantice que cuando usted entra a la policía, los ascensos tienen que ser una función del mérito y del trabajo cumplido. Pero cada vez que alguien, irrumpiendo las normas, pone y asciende a alguien de a dedo, está dañando la estructura de mando de una institución que debe estar supeditada al mando constitucional del presidente de la República y su ministro de Seguridad. Y este video fue una evidencia política, pero hay un montón de nuevas evidencias en la Policía Nacional que deben ser resueltas. Porque la Policía Nacional vive también, ¿de qué? Del cariño de la gente. Claro. Igual que la Lotería Nacional. ¿De qué vive? En la policía se tomó una medida que yo considero que había que hacerla, pero en la Lotería Nacional se ha demorado. Y esa demora lo que hace es que comienza a fluir información y contrainformación y el ambiente, señor presidente, está lleno de información y de percepción negativa que para efectos de comunicación política e institucional han afectado duramente la imagen. Entonces métale todo lo que usted leyó ayer y más todo lo que está saliendo en todas las redes y todas las respuestas a quienes se atreven a levantar la voz de acusación. Entonces es una situación a sotavoces. Hable con cualquier billetero y se dará cuenta que él es un revendedor. Y con la lotería ha pasado con los taxis. Los cupos de los taxis se han convertido en un negocio. Y el que hace labor de recoger dinero es el taxista, que es el que menos gana. Entonces usted tiene un montón de billeteros que no son dueños de las libretas. Eso fue concebido para que la libreta la manejara un billetero y pudiera defenderse. Pero eso de que las libretas están concentradas en un sitio para distribuirse. Bueno, lo que dice hoy la prensa, que la verdad es que es un periódico que yo no le creo mucho, pero recordó que en los Varela Leaks salía que para aprobar la dispensa les regalaron 10 libretas a Yanibel y a Benicio Robinson. Sí. ¿Y quién tendrá esas libretas hoy día? Lo que quiero plantear con esto es que no debiera pasar. La Junta Directiva no puede permitir que estas cosas pasen. El propio presidente, porque la lotería es, junto al Banco Nacional, al Banco de la Caja de Ahorro, una de las grandes cosas que yo miré cuando la Caja de Ahorro, en aquel ataque despiadado del señor Varela contra la institución que montó el Consejo de Seguridad, y que dicho sea de paso, el director de la Caja de Ahorro del gobierno de Varela se negó a hacerle juego. Pero fue el que inventó todo esto. Sí. No olvidemos que Mario Rojas, que mientras estaba haciendo una financiera dentro del banco, para llevársela a la esfera privada, fue el que inventó todo esto. La cosa fue que el tipo le cogió miedo después. ¿Y por qué el ataque a la Caja de Ahorro? Porque el ataque a la Caja de Ahorro, bajo la dirección de Jackson Pastor, había logrado ponerse en el mercado competitivo a la par de la banca privada en materia de préstamos de vivienda. Por ejemplo. Si usted estudia el expediente de la Caja de Ahorro bajo la dirección de Jackson Pastor, es excelente. Entonces, no titubeamos frente a la situación de la Caja de Ahorro de ahora. ¿Por qué vamos a titubear frente a la Lotería Nacional, hombre? Devuélvale, presidente, la confianza a la gente y ponga un hombre o una mujer que uno sienta que va a hacer. ¿Qué tiene que hacer?
Hombre, el que va a vender la libreta es el dueño de la cosa. Ya. Ya ahí se acabó. Es igual que los cupos de taxi. ¿Quién se le ocurre que quiere robar, que vaya a robar a otro lado? Sí. Pero no en la Lotería Nacional. Él está robando a los pobres. La corrupción es contra los pobres. De verdad. Entonces yo creo que ese es un problema que debemos resolver. Y la otra cosa, y termino aquí antes de... Y con don Luis Martínez, que está allá. Ya está aquí Luis Martínez. Mañana le voy a hablar sobre la política.